Hola a todos, bienvenidos a su podcast Dos Voces, una Verdad. Qué bendición que nos acompañen hoy. En este espacio queremos crecer juntos en la palabra de Dios y hablar de cómo vivir la fe cristiana en lo práctico. Vamos a continuar y finalizar el día de hoy nuestra bellísima serie 10 historias de gracia. Y yo sé que el episodio que vamos a poder tener en este día va a ser completamente hermoso por la gracia de Dios y para su gloria. Vamos a hablar de un personaje, ¿cierto, Angie? Que quisiera que pudieras ayudarme a contarme qué es lo que pudiste tú entender respecto a este hombre con el cual queremos finalizar esta serie, Angie. Pues estoy súper emocionada porque ya llegamos al gran final y lo estamos esperando demasiado. No saben, antes de ya darle la introducción al personaje, tengo un momentico para decirles que y ver ahora todo este recorrido y llegar hasta este punto. No pensaba llegar hasta este punto y Dios nos ha hecho llegar hasta aquí. Así que es hermoso poder estar aquí con ustedes. Y bueno, ¿por qué no de una vez les decimos? Vamos a hablar de Esteban. Vamos a hablar de Esteban, un personaje que la verdad lo amamos, nos encanta. O sea, creo que José y yo coincidimos en eso, en que nos fascina. Es un personaje maravilloso con una historia, aunque corta, porque Lilas ahí va a ser muy cortita la historia de él, o sea, su desarrollo otra vez. Pero miren que ya hemos sacado buen jugo, buena sustancia de estos episodios donde tenemos personajes donde no dicen mucho, pero al final se termina llevando toda la gloria del Señor. Así que, ¿qué significa el nombre de Esteban Jos? Bueno, significa coronado. Este hombre era uno de los 7 hombres que fueron escogidos por el Señor y por los apóstoles para distribuir alimentos a las viudas en la iglesia primitiva. Así que él tenía un trabajo, aunque sencillo, realmente importante para ese momento donde los apóstoles estaban colapsando con tantas cosas que tenían que hacer y tantos pendientes que atender en el ministerio. No tenemos mucho de su familia, esto nos pasó con los anteriores personajes, no tenemos mucho de dónde viene, contexto familiar y demás. A pesar de que es corta la historia, Jos, mira que nos va a mostrar tanto de su carácter, pero no de su carácter específicamente por él mismo, sino del carácter de Cristo a través de él. Era un hombre sabio, era un hombre fiel, era un hombre conocedor de las escrituras, era lleno de gracia y de poder, que espero que eso podamos como profundizar un poquito más adelante. Sobre todo, no tenía temor a morir por la causa de Cristo, y eso es asombroso. Además de eso, fue capacitado para hacer prodigios y señales, lo cual escribe Hechos capítulo 6, versículo 8. Así que era un hombre totalmente capacitado por Dios para servirle. Y vaya que sí lo hizo de una forma maravillosa, y aunque su periodo de servicio fue corto, porque luego tiene un desenlace pues un poco triste, que vamos a ver, aún así, él le dio gloria a Dios en medio de todo eso, porque además tenemos el legado de que él es el primer mártir de la fe en la iglesia primitiva. Así que, Jos, yo creo que ya dimos una buena profundización del personaje, así que vamos, necesitamos entrar en esos eventos. Claro que sí, y bueno, es que Esteban es un testimonio fiel de la obra de Cristo y creo que es algo que debemos de resaltar muchísimo. Para poder entender un poco más la historia de Esteban, Angie, podemos leer Hechos capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Pero hay algo que sí podemos saber de Esteban y hace rato lo mencionabas, Angie, y es justamente el hecho de que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Un hombre lleno de gracia. Un testimonio fiel de la obra que Cristo hace en una persona. Es más, tan abundante era la sabiduría en Esteban, Angie, que me encanta cómo Lucas en Hechos habla sobre Esteban cuando estaba como debatiendo con esas personas que venían de lejos únicamente para enfrentarse con él, y dice que ninguno de ellos podía resistir la gracia con la que Esteban hablaba. Es decir, no podían resistir su sabiduría, no podían resistir sus argumentos, y esto nos muestra una gran verdad. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, con palabras llenas de la sabiduría que proviene de Dios, de lo alto. ¿Qué quiere decir que Esteban fuera un hombre lleno del Espíritu Santo?
No debemos entender la llenura del espíritu como lamentablemente hoy en día muchas personas lo entienden, que básicamente es agarrar y hacer cosas raras, ¿no? Lamentablemente muchas personas en diferentes contextos de iglesias de falsa doctrina hoy entienden la llenura del Espíritu Santo, Ángel, seguramente tú lo sabes, como este acto en el que se empiezan a reír, en el que se tiran al piso, en el que hacen cosas que no están en la Escritura. Esa no es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, bíblicamente hablando, es ese momento en el cual Cristo nos ha salvado, tenemos a Cristo dentro de nosotros y por ende nuestra vida es completamente tomada por Él, controlada por Él. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Es bello el poder pensar que literalmente estamos dejando que el Espíritu sea quien lleve el rumbo de nuestras vidas, porque esa es la llenura del Espíritu Santo, el poder dejar que el Espíritu sea quien gobierne nuestros corazones. Y me encantaría aquí citar Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice el apóstol Pablo, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Pero la llenura de la que nos está hablando Lucas, que tenía Esteban, es justamente este momento en el cual Esteban estaba completamente gobernado por el Espíritu, su mente, su corazón, su voluntad, todo. Y de igual manera, ¿qué quiere decir que sea lleno de gracia? La gracia, tanto tú como yo sabemos que es un favor que nadie merece, ni tú ni yo. Y es así que Esteban podía comprender que justamente la llenura que él tenía era un favor de parte de Dios. No era algo que él mereciera, no, él no había hecho nada para conseguirlo. Todo lo que Esteban tenía, esa autoridad con la que hablaba, ese poder, todo era por gracia. Como bien mencionabas en el contexto, Angie, no conocemos el pasado de Esteban, no podríamos aseverar si era helenista, si era griego, si era judío de nacimiento. Lo único que podemos conocer es de que él tuvo una vida anterior a la que vemos en Hechos. Y el Esteban que nosotros podemos ver es un Esteban transformado y lleno de gracia. Esteban no servía a Dios conforme a sus propias capacidades, conforme a sus propias fuerzas y talentos, sino conforme a todo lo que Dios le había dado, en su gracia, en su espíritu, y todo lo que hizo fue para la gloria de Dios. Pero realmente, Jos, cuando vemos ya más adelante, tú nos leías el versículo 8 en el capítulo 6, pero ya vemos del versículo del 10 hasta el 15, cómo empiezan a planear acabar o encarcelar a Esteban, ¿no es cierto? Miren, revisemos ahí la palabra. Dice el Señor, pero no pudieron resistir, ya tú lo decías, a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Entonces en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, o sea, estaban levantando una calumnia. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayeron sobre él, lo arrestaron y lo trajeron al concilio. Presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruiría este lugar y cambiaría las tradiciones que Moisés nos dejó. Una absoluta mentira. ¿En qué momento y en qué película andaban metidos estos hombres como para pensar tales calumnias, tales cosas tan horribles de Esteban? En ningún momento él hizo eso. Una vez más, cuando una persona está en la luz, continuamente va a ser perseguido. Y eso era lo que enfrentaba Esteban, una continua persecución. Y lo enfrentó en este punto de su vida de una manera con un desenlace atroz. Pero mira, Jos, que cuando yo veía este pasaje específicamente, yo pensaba un poco en que, bueno, estos hombres realmente lo hacían motivados por los celos, motivados por querer resaltar más que Esteban, pero vemos a Esteban, Jos, y no sé tú, pero por lo menos muchas personas hoy en día, y quizás yo no me libraría de eso, ante una mentira o ante una calumnia solemos reaccionar inmediatamente y defendernos. Es instinto. Queremos defendernos cuando alguien está diciendo algo que no es cierto. Y Esteban, mira ahí, no lo hizo. Simplemente él confió en aquel que sabe llevar un justo juicio, y ese es el Señor.
Entonces Esteban no se defendió, mantuvo lo que todo cristiano debe mantener, un espíritu de mansedumbre y de templanza. Eso es lo que caracterizaba a Esteban. Y luego después vemos que Esteban, aunque se estaban oponiendo al mensaje de Dios, él todo su discurso empieza a decir, bueno, ustedes lo han hecho siempre. A Esteban no le era novedad el que los judíos se comportaran de esa forma, porque él ya sabía lo que estaba pasando, ya sabía cómo era el corazón de Israel desde hace tantos años hasta ese momento. Muy seguramente el mundo solo va a querer que nosotros encajemos, va a querer presionarnos para diluir la verdad y obviamente adaptarnos a la mentira, pero cuán importante debe ser para nosotros mantenernos fieles a la verdad. Y es lo que hizo Esteban. Aún a pesar de la oposición, se mantenía fiel a la verdad, porque él sabía qué mensaje llevaba, él sabía que el Evangelio era verdadero, él sabía que aunque los judíos hablaban despectivamente de Jesús, el Nazareno, el Mesías, él sabía quién era su Señor y estaba totalmente convencido de que el Evangelio podía salvar. Entonces, aquí yo quisiera, Jos, que es un llamado de atención. No temas. No temas a que la gente se burle, a que la gente pues te haga como a un lado, a que la gente realmente no le parezca que tú estás tan chévere. Realmente no importa. O sea, al final, nada es mejor que agradarle a nuestro Señor. Debemos estar felices, Jos, porque si enfrentamos oposición, eso quiere decir que estamos siendo fieles a Dios. Preocúpate cuando la gente te diga, tú eres cristiano, pensé que eras como los demás, o sea, no hay distinción entre tú y nosotros. Eso es realmente triste, eso es realmente alarmante. A comparación de que te digan, tú eres cristiano, se te nota, eres realmente diferente. Pero me gustaría también, Jos, leer el versículo de 2 de Corintios, capítulo 4 del 8 al 18, pero hay una parte específica donde me encanta, versículo 9, perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos. Y esa debe ser nuestra esperanza, esa fue la esperanza de Esteban y al igual debe ser la nuestra. Así es, Angie, y es que Esteban nos muestra una gran verdad. Y es una verdad que no queremos aceptar todo el tiempo o que no nos gusta hacernos a la idea, pero el hecho de que debemos darle a Dios la gloria en la vida y en la muerte es algo que Esteban no solamente nos mostró, sino que él mismo vivió. Hay veces en las que decimos darle la gloria a Dios en todo porque todo nos está yendo de maravilla, como tú decías, ¿no? Pero para Esteban no estaba yendo nada bien. Estaba rodeado de muchísima gente que estaba ahí con el único fin de inculparlo, hablando cosas falsas sobre él y así poderlo castigar injustamente. Las cosas no estaban yendo bien para Esteban, pero Esteban da este discurso magnífico en el cual le recuerda al pueblo de Israel sus orígenes. Desde Abraham, les menciona a Moisés, les menciona a los profetas, a David. Entonces, de este bellísimo sermón, ¿y cuál es su recompensa? Es asesinado, es apedreado. Y es así que él aceptó el sufrimiento por Cristo. Su fe fue enfrentada por una prueba enorme, la muerte. A nadie de nosotros nos gusta la idea de morir, ¿cierto? Y hay veces en las que nosotros, tú, yo y todas las personas que pueden estar escuchándonos, no enfrentamos piedras físicas como las que Esteban, pero podemos estar enfrentando presión, burlas, de alguna manera aislamiento por estar mencionando a Cristo, que la gente no esté conforme o cómoda con nosotros. Pero Esteban nos mostró algo, Angie, y es justamente que la fidelidad tiene un precio y Cristo vale cada uno de esos sacrificios. Después de este discurso, él está consciente que está por morir, pero con todo y eso él está tranquilo. Y eso es porque él estaba siendo fortalecido por Dios. Dios fortaleció el corazón de Esteban y sostuvo su fe para que Esteban pudiera estar en paz. Y podemos nosotros hoy hacer este llamado a enfocarnos completamente todo lo que somos en Dios. Me encanta este himno que dice pon tu mirada en Cristo. Y es lo que debemos hacer, es lo que hizo Esteban. Él se quedó viendo al Señor,
sin importar lo que fuera a pasar, porque Esteban tenía un propósito. Tenía este glorioso propósito en el cual él decidió ignorar completamente las ofensas. Él no intentó defenderse ante los engaños, él no quiso huir de ese sufrimiento, él vio el propósito supremo de Dios para con él, y era justamente que el Evangelio fuera extendido por medio de su muerte. Nuestro amor por Dios, si verdaderamente es real, se demuestra perdonando como Esteban lo hizo, porque en el momento en el que Esteban está a punto de morir, ¿qué dice? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. O sea, Esteban sigue el ejemplo de Cristo completamente, Angie, y nos muestra el nivel de perdón que debemos de tener. Es hermoso el poder decir en algún momento, yo soy cristiano, pero la verdad es de que el decirlo no basta, no es suficiente, porque es en los momentos duros como el que estaba viviendo Esteban, donde con nuestra fe puede tener dos rumbos, o brilla o se apaga. Solamente hay estos dos caminos, Angie. Hay algo hermoso, Jos, ya más adelante en el capítulo 7, también añadiendo a lo que estabas diciendo. En el capítulo 7, versículo 2, donde, bueno, él va a comenzar su discurso. Si ustedes leen todo el capítulo 7, se basa principalmente en el discurso de Esteban. Y estamos viendo su discurso comenzar de una manera interesante. Hechos capítulo 7, versículo 2, dice la palabra. Esteban respondió, escúchenme, hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia antes de que habitara en Harán. Y si quieren saber más, léanse el capítulo los tres, el 6, 7 y 8. ¿Y en qué nos queremos enfocar ahí? Dios de gloria. Eso me encanta, Jos, porque realmente es la manera adecuada para comenzar un discurso que va a tener el poder suficiente para convencer a un hombre. Sí, muy posiblemente en el futuro iba a convencer a ese hombre que tenía un corazón endurecido y estaba observando cómo apedreaban a Esteban. Y estamos hablando de Saulo de Tarso, gran apóstol Pablo, ¿cierto? Entonces, ya tú hablabas de que no nos gusta darle la gloria a Dios y es totalmente cierto, porque el hombre es, después de la caída, obviamente después del pecado, después de Génesis 3, el hombre es un ladrón de gloria, él quiere toda la gloria para sí mismo y no se la quiere dar a Dios, el único que la merece. ¿Por qué, Jos, decimos nosotros que Dios es el Dios de gloria o el Dios de la gloria o el Dios que merece la gloria? Porque Él tiene perfecciones infinitas, Jos. Él tiene grandeza infinita, valor infinito. O sea, no hay nada por lo cual podamos comparar a Dios. Es que cuando tú hablas de la gloria de Dios, a veces es tan difícil como querer colocarla en palabras, porque nuestras palabras incluso se quedan así chiquiticas y limitadas en comparación a cómo realmente debería ser descrito el Señor. Entonces, yo creo que una forma de hacer ver la gloria de Dios para que podamos colocarla más claramente en nuestras mentes es que la gloria del Señor es su belleza, demostrada a través de su santidad. Y hay manifestaciones de esa gloria por todas partes, Jos. Mira la creación, mira los pájaros, mira las aves, mira el cielo, mira los atardeceres, mira los amaneceres. Ya lo dice el Salmos 19, versículo 1. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No solo es Jos el Dios que merece la gloria, ¿cierto? Sino que también es un Dios que hace obras maravillosas en medio de la transformación, ¿no? Y nos deja una promesa de que Él iba a transformar los corazones. Pero acabemos eso. Y yo ya entré un poquito en... Pero, a ver, cuéntanos, qué corazón toca el Señor? Continuando con la idea que tú mencionabas, Dios allí en Esteban es un Dios que transforma el corazón de aquellas personas que miran a sus hijos. Hay veces
en las que vivimos nuestras vidas de una manera tan normal, tan cotidiana, hacemos lo que tenemos que hacer y pensamos que nuestras acciones, nuestras palabras y nuestra conducta no están afectando o no están causando nada en nadie, ¿cierto, Angie? Pero debemos de siempre tener en mente que incluso nuestras pequeñas acciones pueden impactar de una manera enorme el entorno y la vida de otras personas. Esteban nos muestra que Dios transforma el corazón de aquellas personas que nos observan. Y en el caso de este mártir, Pablo de Tarso estaba presente. Hechos 7:58. Y es entonces donde está siendo apedreado Esteban y dice que había ahí un fariseo llamado Saulo que consentía en la muerte de Esteban, que estaba ahí sosteniendo los abrigos de las personas que estaban dándole muerte a Esteban. Y aparentemente la historia se queda aquí, ya no hay como que una supuesta relación entre Esteban y Saulo, pero debemos entender que la muerte de Esteban fue la semilla que Dios usó para preparar el corazón del más grande misionero del Nuevo Testamento, por quien muchísimos países, muchísimas personas, incluyéndonos a nosotros, podemos entender y conocer el Evangelio. Dios usó la muerte de Esteban para poder preparar el corazón de quien iba a ser Pablo. Y a tal grado fue el impacto de Esteban en Pablo que Hechos 22:20, Pablo está hablando ya en su ministerio a los judíos y démonos cuenta de que sigue siendo impactado por Esteban. Dice el versículo 20, cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Pablo no ha superado el hecho de que Esteban era testigo del Señor y de que él había consentido en su muerte. Pero obviamente sabemos que aquí Pablo no lo está diciendo con resentimiento, con amargura en su corazón, sino entendiendo el impacto tan grande que fue ese suceso en su vida. La fidelidad de Esteban impactó la vida del más grande misionero que el Nuevo Testamento vio. Y es así, Angie, que tu fidelidad y mi fidelidad para con el Señor, aunque no lo veamos, puede impactar la vida de las personas, aún y cuando no lo conozcamos. Aún y cuando no lo conozcan. Ahora, ya estamos dando cierre a todo este recorrido con Esteban y llegamos a algo que vemos en todo su discurso. O sea, justo esto de capítulo 7 ya te lo decía, y es este discurso de Esteban y vemos un atributo del Señor que me encanta, porque me hace saber que Dios no es como nosotros, y es la inmutabilidad del Señor. Mírate que Esteban pone sus ojos hacia atrás, coloca su mirada hacia ver todo esto y empieza a recolectar todos los hechos que el Señor ha hecho por su pueblo para llegar hasta este punto donde vemos a Jesucristo y demostrarles a ellos que el mismo Dios que estuvo llamando a Abraham es el mismo Dios que se hizo hombre y entonces tenía un plan para redimir a su pueblo. Tenía un plan para venir a salvar a sus hijos. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Me encanta porque mira lo que es corto, pero mira lo que dice. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumados. El Señor no cambia. Su carácter no cambia. Y eso es impresionante porque nos hace ver, bueno, Dios nunca va a dejar de ser justo, bondadoso y todo lo que podemos saber acerca del Señor en su palabra, nunca va a ser un poquito menos o un día va a ser un poquito más y así como que va a ser muy fluctuante. Dios no es así. Y aparte la verdad del Señor tampoco cambia. Es igual. Dice, el cielo y la tierra pasarán, decía el Señor Jesús, pero mis palabras permanecerán. Porque si el Evangelio nos dice que somos salvos a través de Cristo y han pasado muchísimos años desde que la cruz fue y desde que el Señor dijo consumado es y desde que el Señor pagó el precio por nuestro pecado, entonces no ha cambiado. No ha cambiado el plan de Dios desde ese momento hasta ahora. Sigue siendo el mismo. Su manera de orar no ha cambiado y el Evangelio no ha cambiado y la forma en la que las personas son salvas no ha cambiado. Así que
si el Señor no cambia, podemos aferrarnos a la idea de que entonces el Evangelio también sigue siendo igual. Y la forma de llegar al Señor y ser salvos sigue siendo igual. De que todo este recorrido de personajes que hemos empezado a ver, Jos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y toda esta hilerita de personas maravillosas que hemos podido ver, que nos quedamos con ganas de tantos otros, pero bueno, hay para rato. Entonces, ¿qué vamos a ver? Dios no ha cambiado. Cada historia nos revela al mismo Dios, involucrado e involucrando a esas personas en su historia, en su gran historia. Así que oficialmente cerramos esta serie de 10 historias de gracia. ¿Cómo se siente? Pues ha sido hermoso, Ángel, poder ver la manera en la que Dios nos ha usado. Han habido momentos bellísimos y otros de estrés al poder decir, Señor, ayúdanos a poder hacerlo bien y para tu gloria. Pero al final creo que este punto con el que cerrabas con Esteban nos ayuda a entender que Dios es inmutable y Él nos ayudó desde el primer día con dificultades, nos está ayudando hasta ahora y nos ayudará el tiempo que dure este proyecto y será siempre para su gloria. Amén. Entonces, bueno, gracias al Señor, cerramos este episodio. Esperamos que pues para el siguiente también todo lo nuevo que el Señor vaya a traer sea de bendición para ustedes. Por ahora nos despedimos tanto Jos como yo, deseando que sus corazones ardan junto con nosotros mientras charlamos en el camino.